Oráculo Político presenta Despierta Colima, un podcast donde la modorra del acontecer político y social se termina con Pedro Castillo Valdés. Despierta Colima. Pues bueno, ¿qué tal? Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, dependiendo la hora en que usted nos esté sintonizando, nos esté viendo o nos esté escuchando, ya sea en Facebook, YouTube o en Spotify, de su podcast de Despierta Colima. Y fíjense que en esta ocasión tenemos un gran invitado, la oportunidad de que podamos platicar con alguien, con un experto en el ámbito jurídico y con esta gran responsabilidad que ahorita está desempeñando en uno de las instituciones más importantes que tienden a darnos justicia, legalidad, equilibrio en lo que representa los procesos o la democracia, como le podamos llamar, si incipiente o no incipiente, si le falta un poquito o no un poquito, de nuestra democracia mexicana. Y en esta ocasión quiero agradecerle la oportunidad de que nos esté aquí dando su espacio, su tiempo para poder platicar con todos ustedes sobre temas importantes de carácter en este espacio o en este momento de carácter electoral, al magistrado Ángel Dural. Hola Ángel, ¿cómo estás? Muy bueno, ahorita que estamos haciendo esta grabación, pues podemos decir muy buenas tardes ya, ¿verdad? Muchas gracias, muy buenas tardes, Pedro, y gracias por la oportunidad de estar aquí en tu canal, en tu programa, y sobre todo para venir a hablar de estos temas tan importantes que hoy en pleno siglo XXI estamos, creo yo, iniciando sobre la construcción de una democracia y por supuesto la actividad de los tribunales electorales en este ámbito. Muchas gracias por la invitación. Oye, Ángel, ahorita con lo que estás comentando, y es que a veces tenemos esta duda y la gente que a veces cuando le dicen, oye, hay un proceso democrático, hay un proceso electoral y en México vivimos en democracia. Y entonces la democracia la entendemos a partir de que la gente va en las fechas electorales a emitir su voto, a decidir por quien quiera, ¿verdad? Voy a votar por tal persona. Y entonces consideramos que eso ya es la democracia en el momento en que van y ejercen su derecho al voto los ciudadanos en este país. Pero la democracia no puede entenderse solo en eso, porque cuando las personas van y emiten su voto, hay alguien quien le daba el validez y legalidad a que ese voto tenga valor, ¿no? ¿O no es así? ¿O qué es lo que falta a la ciudadanía entender del por qué, para qué existe un tribunal electoral como lo tenemos aquí en Colima, el Tribunal Electoral del Estado de Colima, que tiene esa función de garantizar que la persona cuando emitió ese voto tenga su validez y legalidad, ¿no? ¿No es así o...? Sí, mira, en términos generales me gustaría que efectivamente a veces entendemos que la democracia es exclusivamente el derecho de voto o que en cada proceso electoral tenemos la oportunidad, la ciudadanía, o sea, hombres y mujeres que van a votar y normalmente decimos, eso es democracia. Sin duda es democracia. Pero no es exactamente, o no lo debemos entender así. Hay muchas formas de democracia, incluso la Constitución establece que los mexicanos y las mexicanas tenemos el derecho humano a vivir en democracia. O sea, es un derecho humano que está en la Constitución. Okay. Y que hay que vivirlo como estilo de vida. Democracia es una serie de condiciones que nos permiten a la ciudadanía participar en condiciones de igualdad. Democracia es incluso hasta respetar esos valores y principios que generan o que pueden generar una convivencia. Por ejemplo, si vas a formarte a la fila para comprar tortillas, es democrático que te pongas en el lugar. Es decir, no adelante. Es decir, la democracia es el poder pues, que tenemos en general la ciudadanía para ejercer los derechos, pero también para respetar esas condiciones. Y por supuesto en lo que tú decías, que en este tema de democracia ya muy enfocado en una de las características principales que es el derecho de votar y ser votado, bueno, nuestra Constitución establece muchos derechos políticos que están inmiscuidos en este sistema de democracia. Nuestra Constitución, te decía, establece que en nuestro país
muchos países del mundo, la gran mayoría del mundo, viven una democracia, a veces de diferente manera y de diferentes niveles. Pero para que haya una democracia, para que haya procesos electorales que sean libres, auténticos, se necesitan también instituciones que vigilen, que se respeten los propios derechos que están en la Constitución y que están en la ley. Entonces tenemos un sistema legal en nuestro país que regula quién va a cuidar, en este caso, que los procesos electorales son donde vas y votas, en donde los partidos políticos, que son los encargados de hacer que esto funcione, se organicen, y ahí vamos a encontrar a muchas instituciones electorales, como por ejemplo los institutos electorales locales, los tribunales electorales locales de cada estado de la República Mexicana, y nosotros formamos el sistema nacional de elecciones, por decir así, a nivel local, pero hay un sistema federal, igual instituciones federales que cuidan que estos procesos electorales que están dentro de la democracia pues sean auténticos, sean libres y generalmente sean los que inciden en representar ese poder que tiene la sociedad para vivir en armonía y para tenerlo como sistema de gobierno. A ver, Ángel, pero ahorita que estás comentando eso, para quienes nos están escuchando y viendo, tengan una idea o más clara o este contexto. Primero, a nivel nacional tenemos un sistema, como tú bien dices, electoral, donde determina el Instituto Nacional Electoral, ¿no? Que es parte de este. Y luego están el Tribunal del Poder Judicial... De la Federación. Pero Sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y que tiene sus salas en diferentes sedes del país. Así es. Que eso es como lo tenemos a nivel nacional. En los estados, como ahorita tú bien comentas, tenemos un Instituto Electoral del Estado, que tenemos aquí en Colima, y ustedes, que son el Tribunal Electoral del Estado. Ok. En ese sentido, muchos se preguntarían, pero si ya hay uno federal, ¿para qué hay uno estatal? ¿Existe alguna, podríamos decir, alguna justificación que nos pueda determinar el por qué existen en los estados y no solo exista solo uno, sino también en los 32 estados del país también existan estas instituciones? Sí, claro. A ver. A nivel federal, nuestra Constitución establece que tenemos una república federal. Ajá. Y al tener una república federal significa pues que hay una federación y hay estados libres, autónomos e independientes que tienen que crear sus condiciones de organización interna. Claro, tienen que estar ligados unos con otros, pero cada entidad federativa, las 32 que tenemos en México, deben de tener sus instituciones, entre ellas las que garantizan este sistema electoral que está dentro de la democracia. Entonces, la facultad que establece la Constitución es: cada estado de la República Mexicana va a establecer sus sistemas de cómo se organiza políticamente. Y de ahí que se estimó en la Constitución Federal lo siguiente: a ver, para organizar más bien y cuidar que la gente vote cada 3 años, por autoridades tanto estatales como federales, cada 6, dependiendo de la autoridad que vas a elegir, en la federación va a haber un sistema que organiza las elecciones y le vamos a llamar INE. Ahorita INE. Él lo organiza a nivel nacional de autoridades federales. Y luego, en cada entidad federativa, ese mismo órgano se va a llamar Instituto Electoral Estatal. Esos organizan las elecciones, cuidan que los procesos electorales sean limpios, cuidan que haya casillas receptoras del voto, que se vaya cumpliendo con lo que dice la ley, para que el día de la jornada electoral o durante todo el proceso electoral, pues la gente tenga confianza y vaya a votar y elija a los candidatos que le presenten los partidos políticos. Pero luego, una vez que se termina el proceso electoral, incluso antes, si hay algún conflicto entre los contendientes en materia política, está a nivel federal la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que en cualquier contienda federal que sea de diputados federales, senadores, etcétera, presidente de la República, cualquier cosa que los contendientes vean que se viola la ley, entonces pueden acudir a los jueces electorales. En este caso, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que depende de la Suprema Corte. Y en los estados,
los tribunales electorales. Ok. Los tribunales electorales que nada más van a conocer de problemas de justicia electoral de su entidad. Que su entidad serían los diputados locales, los presidentes municipales y la elección a gobernador. Los municipios, Okay. incluso cualquier ciudadano que en ejercicio de sus derechos políticos se vea afectado, local, Ajá. viene con nosotros o puede ir incluso al Instituto Electoral del Estado, pero finalmente en temas de justicia viene con nosotros para que analizamos si ese acto que él reclama que es injusto o que violó la ley, si le violaron el derecho o no. Si se lo violaron, entonces es restituirlo. Pero siempre los institutos electorales locales y el INE organizan las elecciones y cuidan que sean válidas. Y los sistemas de justicia como los tribunales electorales y la Sala Superior del Tribunal del Poder Judicial de la Federación cuidan que ese proceso electoral esté apegado a la Constitución. Son dos instituciones que buscan que haya legalidad en el derecho de votar y ser votado. Que de alguna otra manera terminan siendo una parte importante en todo lo que significa esta cadena de la democracia de nuestro país, ¿no? Claro. De alguna otra manera, porque al final de cuentas, si no existieran ustedes, entonces ¿quién lo resolvería? No, o sea, anteriormente... a ver, ¿qué pasaría, como ahorita tú lo estás diciendo? Un ciudadano o un partido político quiere reclamar... a ver, es más, vámonos a esa parte, magistrado. Un ciudadano que pudiera reclamar en una contienda electoral y que pudiera venir aquí al Tribunal Electoral del Estado a hacer un reclamo. ¿Qué pudiera hacer, por ejemplo? Un ciudadano que tiene el derecho de votar, o sea, tiene que tener su credencial para que pueda participar en los procesos electorales. Y que no lo hayan dejado votar. Y, por ejemplo, que no lo hayan dejado votar. Otro es que él, siendo militante de un partido político y crea que él puede ser candidato y que participe al interior como un posible candidato para que lo postulen a un cargo público, y de repente el otro dirigente o otra persona le dice no, tú no puedes ir. Entonces tiene que haber una justificación. Si él considera que fue injusta, ilegal o indebida, puede acudir con nosotros para ejercer su derecho de respeto al derecho electoral o al derecho político que tiene, porque todos, de acuerdo a la Constitución, tenemos el derecho a ocupar un cargo público. Entonces, si él tiene esa condición, el líder de un partido político no puede arbitrariamente decir tú no participas. Una mujer, por ejemplo, que las candidaturas son para hombres y mujeres en igualdad de circunstancias y la ley establece que deberán ser mitad y mitad, y si una mujer que es militante considera que a ella le tocaba y pusieron a un hombre, entonces ella puede venir a decir, oye, mi derecho era estar ahí, a mí me tocaba, el partido político decidió que no, entonces esa designación hacia un hombre es ilegal. Entonces el tribunal analiza la legalidad y va a saber que hay una violación a la Constitución. Lo analizamos, si así es, entonces tendrá que quitarse a la persona que no lo era de acuerdo a la ley y colocarse a quien sí le corresponde. Ok, esas son las controversias que ustedes pueden resolver de alguna otra manera y que terminan incidiendo en cómo se desarrolla un proceso electoral o un proceso democrático. Y si no estuviera un tribunal electoral como actualmente, ¿dónde se resolverían esas situaciones o no se resolverían? Mira, anteriormente, cuando no existían los tribunales electorales, normalmente se resolvían al interior de los partidos políticos, o principalmente cuando había un conflicto entre partidos, pues la Secretaría de Gobernación en aquel entonces resolvía cualquier situación de esta naturaleza. Pero el índice... Con el sesgo que significaba eso, ¿no? O sea, porque pues si es el partido político, pues... Eran tribunales administrativos que finalmente tuvieron un colapso más o menos en la década de los 70. Ya después, en la década de los 80, 90, viene la institucionalización de quienes organizan la elección y de los tribunales electorales, ya por jueces electorales especializados, para cuidar que no se violen los derechos de los ciudadanos. Estamos hablando... Es un gran paso.
91, cuando la creación del Instituto Federal Electoral. El IFE, así es. En el 91 como institución que se desprende de la Secretaría de Gobernación. Así es. Y los tribunales aparecen, ¿recuerdas la fecha? Más o menos 1994, 1996 ya en específico un poquito los locales. Más así es. Aunque todavía con una incipiente infraestructura, pero sí muy importante cambio constitucional que se dio, pues más o menos de 1996 a la fecha, 1990 que empiezan los primeros bosquejos de ya contar con instituciones exclusivamente para cuidar el derecho de votar y ser votado. Ajenos al Poder Ejecutivo. Ajenos al Poder Ejecutivo. Que antes era quien finalmente organizaba y determinaba. Yo diría que era juez y parte. Yo diría que ajenos ya al Poder Ejecutivo fue a partir del año 2000, porque aún así cuando se crearon, todavía dentro de estos sistemas intervenían de manera muy importante tanto el Ejecutivo como el Legislativo, formaban parte. Sin embargo, la reforma a la Constitución desde aquella época sí fue como el detonante para tener ahora un sistema muy cuidadoso de lo que es la organización de las elecciones y también sistemas de justicia especializados para evitar que no se violenten los derechos humanos de carácter político electoral. No nada más estamos hablando del de votar y ser votado, sino el de asociación. Hay veces que te expulsan porque quiere un partido político y entonces tú puedes acudir a los tribunales a pedir que analicen si es constitucional o no. Y en muchos de los casos, yo creo que el 80% del trabajo de los tribunales electorales locales, incluso de la Sala Superior, se refiere a reclamos de violación a derechos de la ciudadanía. Y fíjate, ahorita que estás haciendo esos comentarios, magistrado, me brinca mucho a mí la situación de que, fíjate, esos ejemplos que estás dando a veces, incluso siendo que estoy yo inmiscuido en los temas de carácter político, noticioso o periodístico aquí en el estado de Colima, a veces perdía ese sentido del que tú le estás diciendo, de cómo ustedes también resuelven problemáticas al interior de lo que sucede en los partidos políticos, como tribunal electoral, con la idea, como tú bien dices, de darle de garantizar ese derecho político que tienen todos los mexicanos en este país, tienen ese derecho, y de alguna otra manera se vuelve una parte reflexiva que nos pueda dar un mayor énfasis del por qué existen estos tribunales, o sea, para qué terminan siendo o incidiendo, y que la propia ciudadanía pueda hacer esa reflexión de decir, bueno, en algún momento pudiera yo necesitar un tribunal que me pueda garantizar ese derecho en el caso de que se me pueda vulnerar en mi participación en algún partido político, e incluso como candidato independiente también pudiera haber una vulneración en la participación. Entonces, ustedes como tribunal electoral empiezan a resolver esas problemáticas, esas controversias, y le dan esa parte, como tú bien dices, garantizar la constitucionalidad o la legalidad en los procesos democráticos. Pero como institución, ¿cómo pudiéramos nosotros entender los ciudadanos de a pie, de entender la gran necesidad que pudiéramos tener, o a partir de qué podemos determinar, magistrado, el por qué tener que tener este tipo de instituciones? Vaya la redundancia, o sea, ¿de qué me sirve como ciudadano? Si bien ya lo mencionábamos en estos ejemplos que tú nos diste de nuestros derechos políticos, pero más allá de eso, ¿qué nos puede garantizar un tribunal electoral en un país? No solo reducirlo a eso, sino ya en un espectro de una totalidad de nuestro sistema democrático. Un tribunal electoral, sin él, ¿qué pasaría en un proceso electoral aquí en el estado de Colima, por ejemplo? Bueno, gracias, porque es una pregunta, pues yo diría, lateral y la más importante, ¿no? Los tribunales electorales locales, que fuimos creados desde hace un buen tiempo ya, tenemos 4 funciones principales. Una, la primera, la principal, la que más se da, ¿no? Porque no sean importantes las otras, pero la principal, y por lo que la gente nos califica, es resolvemos todos los conflictos político-electorales que se dan ya sea en periodo de un proceso electoral
o en un periodo donde no hay proceso electoral, que le llamamos interproceso. Okay. Pero los tribunales electorales locales somos permanentes. Funcionan... Trabajamos todos los días, de lunes a viernes, de 8:30 a 3 de la tarde. Si hay trabajo, sábados y domingos. Pero en los procesos electorales... En los procesos electorales, 24 horas. 24 horas. O sea, desde que se abre, desde el mes de octubre, previo a la elección, hasta más o menos en noviembre, que es cuando se acaban los procesos electorales del siguiente año, o sea, de la elección, 24 horas. Entonces, ahí se trabaja a marchas forzadas. Okay. Entonces, ahí se resuelven todos los conflictos que se nos presenten. Muchos de ellos, te digo, son de la ciudadanía. Entonces, también tenemos otra actividad principal, que es la capacitación permanente interna y externa. O sea, capacitamos a nuestro personal, recibimos pláticas, conferencias, pero también nosotros vamos con la ciudadanía, con las escuelas, es decir, a quien nos pida capacitación de cómo proteger los derechos políticos, acudimos, tenemos agendas, nos ofrecemos en las escuelas, en las colonias, etcétera, con los propios partidos políticos, hay una interrelación. Luego tenemos otra actividad, que es la difusión de las actividades que nosotros hacemos. Normalmente magistrados, secretarios o los abogados o proyectistas que trabajan aquí, pues damos pláticas, conferencias, asistimos a cursos, a capacitación nacional, en algunas ocasiones nosotros no tanto, ya por otras cuestiones ya de tipo presupuestario, porque ahorita es algo muy complicado el tema de presupuesto, pero cuando recibimos esa capacitación, luego nosotros la retroalimentamos, y todo tiene que ver con materia de democracia, de cómo mejorar nuestro sistema de justicia y cómo proteger. Y la última, la cuarta, que es la de investigación, es decir, una vez que se terminan los procesos electorales y nos damos cuenta de las lagunas o dificultades que no nos permitieron cumplir con un objetivo de respeto a los derechos político-electorales, investigamos cuáles son las causas y luego las tratamos de resolver, ya sea, por ejemplo, proponiendo reformas a la ley, al sistema electoral, cómo ir mejorando que el tribunal incida en tener un mejor proceso electoral que sea compatible con los derechos de la ciudadanía. ¿Qué pasaría si no tenemos, decías tú, un tribunal electoral estatal? Bueno, por principio de cuentas, estaríamos desobedeciendo la propia Constitución, porque dice que lo tiene que estar, pero por otro lado, no habría quien analizara si los procesos electorales son legales o ilegales. Y más vale que haya un tribunal independiente aquí, en donde se dan los problemas, que diga si es adecuado o no, si es legal o no. Los tribunales electorales están integrados por gente especializada en materia electoral, somos jueces electorales. En Colima somos 3 magistrados titulares, hay 3 magistrados titulares y 2 suplentes. Ahorita nada más hay 2 titulares y un suplente. Yo soy magistrado suplente, sí, pero por una renuncia de una titular y de una magistrada suplente, entonces yo subí. Y está pendiente ahorita una designación de un titular y de 2 suplentes. Pero eso es lo que ocurriría si no tenemos un tribunal en cada entidad federativa. Sí, y que pudiera a lo mejor tener que entorpecer los procesos o la facilidad que pueda tener un ciudadano en su atención, ¿no? Porque ahorita que estás comentando esto, me imagino, pues ya ves que a partir de que entró el gobierno federal actual de López Obrador, pues dijeron que en Colima ya no iba a haber Conducef, no, Profeco, okay. La Profeco, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, si quieres resolver un tema de Profeco, tienes que trasladarte a Ciudad de Guzmán o a la ciudad de Guadalajara. ¿Que pasaría algo similar en caso de que no hubiera un tribunal como un tribunal electoral aquí en el estado? Como bien dices, claro, se violenta la Constitución, pero ya en una cuestión administrativa o de eficiencia, pues tendríamos que irnos a donde está una sala, ¿verdad? La sala de Toluca, creo que... Sala Regional Toluca. Que es la que le toca aquí a Colima. Entonces, si alguien no, pues hay que ir a Toluca, imagínate, o sea, sería mucho más complicado. Y que de alguna otra manera, el que exista aquí una oficina donde yo radico, donde yo vivo, pues es más fácil para una persona de Minatitlán, Iztahuacán
o de Manzanillo, pues es más fácil moverse a Colima que tener que ir hasta la ciudad de Toluca. Pero en esa dinámica que ustedes han venido implementando, magistrado, ahorita señala sobre esta situación de que no se han nombrado nuevos magistrados. Los magistrados son nombrados por el Senado de la República, Así es. si no me equivoco, que es un proceso que de alguna u otra manera termina siendo ajeno a la dinámica propia del Tribunal Electoral, ¿no? O sea, sí le incide, pero pues es ajeno porque no está en ustedes poder determinar quién sí o quién no. Así es. O quién no. Es un problema que tendría que resolverse en el Senado. Pero la propia dinámica de ustedes, de su trabajo en el tribunal, como ahorita lo estabas mencionando, de esos cuatro vertientes a las que ustedes están desarrollando, termina a veces siendo más incidencia la primera que mencionabas, ¿no? Es la que más, de alguna u otra manera, tiene más, pues, más llamativa, por decirlo de una manera, porque pues es cuando está el Argüende en todo su esplendor de los procesos que no votó y que dijo y que puso un espectacular que no le tocaba, toda esta dinámica que nos lleva a los procesos electorales aquí en nuestro país, en nuestra incipiente democracia mexicana. Pero en esa dinámica que ustedes han desarrollado, a veces termina siendo una duda que surge en el argot político sobre la manera en que vienen determinando o sacando ustedes sus acuerdos o sus dictámenes o sus sentencias, ¿no? La dinámica de tener 3 magistrados, ¿crees que es la adecuada? 3 magistrados y 2 suplentes. ¿Crees que se debe de ser la adecuada? ¿Tendría que ser 1? ¿Tendrían que ser 5? ¿O habría... ¿Crees que esa parte administrativa viene a abonarle a un buen, como tú bien dices, el querer fortalecer la democracia? ¿Es viable esa dinámica? ¿O ya en una parte reflexiva, magistrado, tú qué crees que tendría que darle un poquito mayor énfasis en la parte administrativa de cómo resuelven y cómo atienden ustedes estas controversias? Gracias. Mira, esa pregunta es sumamente interesante y se hizo mucho hincapié en cuántos profesionistas, magistrados o magistradas integrarían los tribunales electorales en el país por allá en el 2013, 2014. Okay. Lo cierto es que los tribunales electorales, me refiero a los estatales, es uno solo en todo el estado. Las resoluciones que ellos emiten impactan en toda la entidad federativa. De hecho, no son muchas. Cada proceso electoral a veces tiene 180, 200 expedientes. Pero la importancia de las resoluciones tiene un impacto estatal. Incluso hay un impacto nacional, porque cuando el asunto se va a una sala regional, que ya es federal, o a la misma sala superior, si se tratara por ejemplo, de gobernador, pues tiene un impacto a nivel nacional. Entonces, desde la reforma constitucional a 2014, que es donde se dice que ahora ya para nombrar o designar a los magistrados y magistradas electorales de las entidades federativas le va a corresponder al Senado, se mantuvo la misma forma o la misma justificación de que los tribunales estatales fueran colegiados. Entonces dijo en la reforma constitucional, de acuerdo a los estudios que se hicieron, que fueran entre 3 y 5, dependiendo de la necesidad. Ok. La mayoría de los tribunales, en aquel entonces, que generalmente eran 5, pues quedaron así. En algunos otros, cuando había supernumerarios, ahorita creo que Colima es el único que tiene 2 supernumerarios, quedó porque no hicieron los cambios. Yo a pregunta expresa que tú dices ahorita, pues sería cuestión de analizarlo. Me parece que en el fondo como que la intención es quitar a los suplentes, a los supernumerarios, y que queden nada más o 3 titulares o 5 titulares, de 3 a 5. Eso es lo que dice la Constitución. Okay. A mí me parece que sí debe ser colegiado, porque las resoluciones que se emiten, te decía, son de mucha trascendencia democrática. Entonces, los tribunales unitarios, para llevar el solo pensamiento, la idea de una sola persona en relación a la democracia estatal, a mí sí me gustaría que hubiera cuando menos 2 o 3 opiniones de otros expertos. Porque también sería hasta contradictorio en una democracia, solo un pensamiento, sí, ¿verdad? Sí. De hecho,
Y el problema es que más del 60% de las resoluciones que emiten los tribunales locales a nivel nacional no se impugnan. Okay. No se impugnan. Entonces es muy importante que el debate entre gente especializada pues sí quede evidenciado en una resolución por el impacto que tiene en la justicia local. Por eso yo diría, yo sí estoy de acuerdo que sea un tribunal colegiado. De 3 a 5 me parece que tiene mucho que ver con la parte demográfica de cada entidad federativa. Okay. ¿Sí? Aquí estamos hablando de 10 municipios, a lo mejor en Chihuahua, digo, no sé cuántos municipios tenga, pero yo creo que estamos hablando de muchos más. O mismo Oaxaca, que tiene, sí, no como sé, 400. Exactamente. Entonces ahí, pues depende, yo creo que de las cargas de trabajo que pudieran tener los tribunales. Ok, entonces vamos a irnos en un ideal, ¿no? Vamos a pensar un poquito en Tomás Moro, ¿verdad? En la utopía. Utópico, qué bonito sería. Entonces vamos a imaginarnos entonces que de este funcionamiento del Tribunal Electoral se desarrolla en esto, como tú bien dices, la importancia de que haya diferentes pues visiones, pensamiento, perspectivas de diferentes magistrados para tomar una decisión en una resolución. Y en esa discusión, en ese colegiado de ideas, ¿cuáles crees tú que terminan siendo las decisiones de mayor trascendencia e incidencia que se pueda decir que ha significado, o no sé si la tengas identificado así, como alguna resolución que termina siendo que le abona a una mejor democracia? ¿Los tribunales electorales en qué le abonan en sus resoluciones? ¿Tienes identificada alguna resolución que se haya dado de ese tipo? Porque, digo, aquí tenemos este recuerdo, para quienes nos están escuchando y nos están viendo, una decisión que se tomó que fue muy trascendental porque recordemos que en el 2003 ya había otro gobernador, ya era gobernador en aquel entonces, si no me equivoco, ya habían puesto como gobernador a Toño Morales durante 2-3 minutos y en 10 minutos y luego cambió la resolución y ahora ya fue Gustavo Vázquez el gobernador. O sea, de esa magnitud, lo que quiero hacer es esa reflexión, magistrado, de esa magnitud, la decisión que toma un tribunal electoral puede cambiar o incidir y cambiar la historia de nuestro estado. Claro. Entonces, ese pasaje que comento fue de quienes nos están viendo y escuchando, pues algunos lo pueden recordar en aquel momento cuando se dio esa resolución y que parecía que iba a arder Troya aquí en Coleón. ¿Cómo es posible que cambió el gobernador de un momento a otro? ¿Tienes identificado algún otro suceso que pudieras comentarnos respecto a las resoluciones que ustedes emiten y cómo inciden de manera positiva en el ámbito democrático? Mira, yo lo tengo un poco más claro, no exactamente en cuanto tú lo comentas, porque sí recuerdo esa eventualidad y que cobró mucho revuelo de todavía hasta a la actualidad, donde se dice pues que en aquel entonces, aunque ahí ya eran 3 magistrados. Eran 3 magistrados. Correcto. Pero aparentemente se documentó en la historia de que uno de sus integrantes o una de sus integrantes había cambiado los efectos de la sentencia. Yo he checado el expediente, lo he visto, tampoco he profundizado exactamente en el tema, pero sí quedó como esa idea de que se cambió la sentencia. Yo no te puedo asegurar si fue exactamente cierto o no. Me da la impresión, pero tampoco tengo la certeza. Me da la impresión que no, porque según lo ha expresado ahorita pues es Adriana Ruiz Luis Focre. La licenciada Adriana Ruiz Luis Focre, quien está ahorita en el Instituto Electoral como presidenta, y que incluso ha tenido problemas ya una vez le quitaron su nombramiento de consejera electoral, si mal no recuerdo, por ahí del 2014 o 2015, porque se documentó en una sentencia y se dio por cierto que eso había ocurrido. Ella ha expresado que tiene una resolución de Naciones Unidas donde la declaran como víctima de persecución política, y ella ha asegurado y ha reasegurado que eso no ocurrió del cambio. Aquí lo importante, y paso, no crees que estoy sacando la vuelta en cuanto al tema, pero paso a la importancia de los tribunales de justicia que hablábamos hace un rato, ¿no? Supongamos que hubiese sido cierto
¿Qué fue lo que ocurrió ahí? Había la posibilidad de una revisión por otra autoridad. Otra autoridad que estaba en Sala Regional Toluca también, o en Sala Superior, perdón, que revisó y dijo, no, o sea, el gobernador es fulano de tal, o sea, volvió el cauce a la aparentemente legalidad, yo no quiero asegurar eso. O sea, siempre las decisiones únicas no son buenas, y en nuestro sistema legal en México, de hecho, está prohibido toda sentencia que emita, cuando menos un juez. Las personas involucradas y la sociedad tenemos el derecho a que la revise un superior. No hay sentencias únicas, son muy raras, pero no hay sentencia. Existe esa posibilidad. Pero este ejemplo, sí, como tú bien lo estás señalando, nos sirve para darnos una idea de esa magnitud de las resoluciones, de la importancia así es. que ustedes tienen. Así es. De cambiar la historia, escribir una nueva historia en este estado. Así como eso se vio un poco, digo mal, porque yo no quiero asegurar esa parte. Sí. Sin embargo, hubo alguien que, el mismo sistema electoral dijo, revísenla, y si está mal, vuelvan a corregir. Pero a mucha distancia, yo creo que los tribunales electorales, tanto federales como estatales, tienen una gran incidencia en que se vea un sistema de justicia mucho más moderno. El sistema de justicia tradicional en México dura años para resolver un caso. Los tribunales electorales locales, las sentencias que dictan son rapidísimas, no hay rezago. ¿Y a qué crees que se deba eso? Por la velocidad en la que se tiene que resolver y los criterios que han adoptado las autoridades electorales, que tenemos prácticamente prohibido resolver fuera de los plazos que están en la ley. ¿Y por qué? Porque hay plazos fatales de quienes ganaron una elección, entran al poder. Entonces no tendría caso retrasar los procesos más tiempo. Ok, para más o menos saber si yo lo entendí, como lo estás planteando, es que ustedes como tribunal electoral, si hay una controversia, por ejemplo, de la presidenta municipal de Colima, vamos a un ejemplo. Si Margarita hubiese sido impugnada por X o Y razón, y ustedes no resuelvan antes de cuando ella toma posesión, es decir, el 15 de octubre del año pasado, si no lo resuelven antes, pues ya no tiene sentido De hecho, sí, ya no se resuelve. Ya y quedan así las cosas. Por eso la importancia y la celeridad que tienen que darle ustedes a la resolución, porque si un diputado ya toma posesión como diputado el 1 de octubre, pues ya no se le puede decir, ¿sabes qué? Cometiste una infracción, ya no puedes ser diputado, ya no se puede quitar eso, ¿verdad? Porque ya no. ¿Cómo se le llama a esa parte cuando ya toman posesión? Tiene un nombre jurídico. Sí, o sea, sí, nada más que últimamente ha cambiado. O sea, cuando cambia ya la situación jurídica, ya es imposible que tenga esa incidencia. O sea, por eso tienen que resolverlo. Pero ustedes. En materia electoral, eso que tú comentabas hace un ratito, ¿qué factor has visto de incidencia es esa? Yo no conozco casi ninguna resolución que se haya pasado del tiempo. Hemos resuelto como tribunales estatales electorales muchas resoluciones a nivel nacional en un solo día. Y ves que te llega en la madrugada y sabes que van a tomar posesión a las 9, a las 10 de la mañana, tienes que resolver en ese momento. Que ha habido casos aquí en Colima que se han resuelto de esa manera, ¿verdad? Sí hay, a nivel nacional. A nivel nacional también. A ver, aquí el último fue lo de Chapula, ¿no? Sí, también, aunque él tuvo un poco más de tiempo. Pero... había un caso de Pancho Ansar, ¿verdad? Que ya llevaba hasta el traje, decían que iba a tomar protesta en el Congreso y le dijeron, oye, siempre no. Sí, ahí tuvimos un poquito. Hay casos así. Así es, pero esos casos, por ejemplo, son rapidísimos. Ellos mismos saben incluso que nunca vamos a dejar de resolver fuera de plazo. El sistema electoral mexicano tiene esa característica. Otra característica que tiene es que el sistema electoral mexicano se ha tomado muy en serio la progresividad de la justicia. Y entonces emite medidas cautelares de ser necesarias desde el principio. ¿Qué significan medidas cautelares? Que cuando hay una violación evidente, lo primero que hace al entrar la demanda, lo primero que hace es neutralizar cualquier violación.
Okay. Y entonces cualquier ciudadano que vea, por ejemplo, un espectacular o lo que sea, viene, presenta las demandas ante el Instituto Electoral o ante el tribunal, dependiendo lo que diga la ley, y entonces solicita que bajen esos espectaculares. Y así se fue forzando para que los legisladores fueran modificando la ley. Okay. Y por eso esa rapidez del sistema de derecho electoral en México nos ha funcionado, no hay rezago. También incide en la normativa. Así es. De irla adecuando a las condiciones y realidades que va desarrollándose socialmente y políticamente. Y otro aspecto fundamental también es que más o menos a nivel nacional el sistema de justicia electoral, las estadísticas dicen que el trabajo de los tribunales electorales en las entidades federativas se confirma en calidad a las sentencias federales más o menos entre un 92-96%. Uh-huh. Estaba viendo yo el informe del Tribunal Electoral de este año, del proceso anterior, de las impugnaciones que tuvimos fueron el 97 punto y algo de confirmación de resoluciones. Entonces, el trabajo que hacen las entidades federativas es muy efectivo. Es efectivo. De ahí esa parte para que lo pueda entender quienes nos están viendo y escuchando. Eso significa que ese 97%, o me corriges, magistrado, si me equivoco, significa que de las sentencias que ustedes emitieron, esas personas fueron a otra instancia a decir que impugnar que no estaban de acuerdo. Ajá. Y el 97% se confirmó que lo que había dicho del tribunal. Que esa es la efectividad. Exacto. Es una estadística que traemos desde que yo recuerdo, yo estoy aquí desde 2004, más o menos se ha conservado arriba del 90%. Pero es una estadística a nivel nacional. Okay. Que la ven publicada y la pueden ver. Ahora, alguien diría, bueno, ¿y por qué no lo vemos reflejado pues en temas de justicia ya? Obedece a otros aspectos. Pero en las mediciones que tenemos en este sentido, la justicia electoral local, o sea, de los tribunales electorales, ha demostrado que está muy a la vanguardia del respeto a los derechos de justicia. Sí, y a lo mejor ahorita con lo que comentas, ese 3% que no sale así, a lo mejor son algunos temas que son muy vistosos y terminan haciendo mucho escándalo político, y a lo mejor pareciera ser que se queda uno con la idea de que el tribunal no es eficiente, ¿verdad? Exactamente. Pareciera o que ser, no nos vean. Ajá. Tú dices un tema muy importante. ¿Por qué los tribunales electorales locales no son tan conocidos? Ajá. Bueno, hay una característica muy específica. No tenemos, en general, los tribunales electorales, no quiere decir que no los debiéramos de tener, no tenemos como una infraestructura para que la gente sepa qué son, qué hacen y en dónde están los tribunales. Y lo más importante es cómo la ciudadanía se pudiera enrolar en nuestras actividades, porque hay formas de hacerlo. Nosotros, como cualquier otra institución pública, debemos estar abiertos a que la sociedad sepa qué hacemos, porque finalmente el gasto que tenemos aquí, que no es mucho, es de la sociedad, o sea, a nosotros nos paga la sociedad, entonces debemos de ser transparentes. Y ahí vaya una invitación a todos y a todas las personas que quieran saber qué hace esta institución. Tenemos nuestras páginas, difundimos en redes sociales, nuestras sesiones son públicas en tiempo real. Okay. Y ahí ves las discusiones de los magistrados, cómo piensa uno, cómo piensa otro, le pueden dar seguimiento, cómo se resuelve cada caso concreto. Entonces hay mucha transparencia de los tribunales electorales, además de que te decía, no hay rezago, o sea, somos totalmente transparentes. Estamos abiertos a la crítica, a que las universidades analicen nuestras sentencias, y es una invitación, porque finalmente una sola sentencia impacta en toda la entidad federativa. Sí. Entonces también nos pueden ir dando seguimiento de cómo resolvemos, por qué resolviste aquí de una manera, por qué aquí de otra, si hay alguna justificación o no. O sea, es parlamento abierto, pues. Oye, y ahorita que estás hablando de esa parte, magistrado, hablas de una situación compleja que están viviendo todos los organismos autónomos en el país, ¿verdad? El tema del presupuesto se ha reducido por una política presupuestal nacional, donde se centralizan los recursos para el Poder Ejecutivo,
y los organismos autónomos cada vez van perdiendo mayores recursos, mayores respaldo o apoyo de carácter presupuestal para poder desempeñar bien sus trabajos o sus funciones que como bien decías, la ley los obliga a ustedes a cumplir. Y aquí se está también en el estado de Colima, vimos pues una situación, si bien no de esa magnitud, por lo menos los organismos autónomos en algunos han tenido un incremento, pero pues un incremento de un 3%, pues es muy paupérrimo dado el esquema o de las necesidades que tienen todas las instituciones o la situación del tema de la inflación que anda en un 8%, como pues desequilibra las finanzas de cualquier institución. En un tema presupuestal, a veces se tiene una idea o una narrativa de que los organismos o las instituciones malgastan, despilfarradoras, que las instituciones no utilizan bien el dinero, que existe corrupción, que hay un desvío de recursos. Y ese es el general de la ciudadanía en las instituciones. Y llámese de cualquier, como se le quiera poner, tanto estatal, federal, municipal. Y las instituciones como tribunales, poder judicial, etcétera, etcétera. Entonces siempre existe esa idea de que no hay una buena utilización de los recursos públicos. Sin embargo, los ciudadanos cuando ocupamos algo, pues queremos ver que funcionen, ¿verdad? Oye, pero ¿por qué no está funcionando esto si yo ahorita requiero este servicio, ¿verdad? ¿Y por qué no funciona? ¿Por qué? Porque para que todo funcione, pues siempre he dicho, como un especialista, yo digo, en la administración pública y la ciencia política, pues siempre he dicho, todo lo que da el Estado no es gratis, no existe nada gratis, todo tiene un costo, todo cuesta y tiene que destinarse recursos. Ustedes como Tribunal Electoral han venido con un rezago presupuestal. El Instituto Electoral del Estado actualmente tiene un problema grave de presupuesto, no en la misma dimensión ustedes como Tribunal Electoral, pero pues hablando en este sentido, como decíamos, muy humoristas, de esa utopía de que ¿cuál pudiera ser un presupuesto ideal, magistrado? O sea, ¿a qué más se necesita destinar mayores recursos a estas instituciones para fortalecerlas? Hablabas ahorita sobre el tema de que se conozca el tribunal, la gran necesidad de que se le conozca, pero pues son instituciones que no destinan recursos en el área de comunicación, por ejemplo, y a lo mejor puede haber otras áreas a lo mejor en las que no ha habido un rezago presupuestal por lo mismo, porque no hay recursos para ello. ¿A qué aspiraría un tribunal electoral presupuestalmente? ¿Y qué se haría con ese presupuesto? ¿Qué más pudiera tener un tribunal electoral? Mira, si queremos que las cosas funcionen, tenemos que darles lo que necesitan. Ajá. Los tribunales electorales locales, como en el de Colima, por supuesto que necesitamos de un presupuesto adecuado. Es un presupuesto que lo dice la Constitución como. Uh-huh. El Código Electoral, la ley secundaria, hay una serie de protocolos que nos dicen cuáles son nuestras funciones y nuestras atribuciones, lo que tenemos que hacer, cuántas personas tienen que trabajar, qué tenemos que hacer cada uno de ellos, todos los deberes, pues, o todos los deberes que tenemos que cumplir, sí, para que haya justicia electoral. Eso tiene un costo. Uh-huh. En el mes de agosto de cada año, por ley, tenemos que hacer nuestro anteproyecto, enviárselo al Congreso del Estado, al Ejecutivo, Secretaría de Finanzas, pero finalmente le decimos, esto es lo que ocupo, y lo que ocupo está en la ley, no puedo pedir ni más ni menos. Okay. Si pido de más, se supone que no me lo deben de dar porque todo lo debo de justificar. Si pido de menos, sí me dan de menos. Pero hay un enorme problema. Por eso yo decía, si queremos que funcionen las cosas, hay que dotar de las verdaderas garantías a los organismos públicos para poderles reclamar todo. Uh-huh. Y también nosotros como integrantes debemos exigirlo. Uh-huh. Bueno, uno de los problemas
que quedó pendiente y que no se resolvió y que está causando mucho problema en los tribunales electorales, es que en la reforma constitucional de 2014 se dijo: a los tribunales electorales locales los va a designar el Senado. Okay. ¿Para qué? Porque se acusaba que había mucha incidencia de los ejecutivos en el nombramiento. La intromisión política. La intromisión política. Pero dijeron, los designa el Senado, pero les va a pagar el Estado. Entonces hay un mecanismo, no de ahora, desde hace muchos años, en donde se utiliza el presupuesto para ahorcar el funcionamiento. Eso no debe ser. Porque ahorita nosotros hacemos el anteproyecto en la fecha que marca la ley y le decimos ocupamos tanto, y el Congreso a veces en muchos de los casos, sin decir va o viene, dice esto es lo que te autorizo. Claro, el Congreso, de acuerdo a la ley, tiene esa facultad, pero esa facultad también está acotada en la Constitución. Ellos tienen la obligación de darle lo necesario a los tribunales electorales o a los organismos autónomos, lo necesario, y tienen que revisar si es correcto o incorrecto lo que le están pidiendo. Si es correcto, no puedes darles menos. Ajá. Si es de más, si es excesivo, se los tienes que recortar porque es dinero público. Eso es lo que dice la ley. Uh-huh. Entonces, nosotros ahora, estaba viendo las estadísticas, en 2022 tuvimos un déficit presupuestario como creo que del 49% de nuestro presupuesto. Y debemos, como institución, o tenemos deudas incluso con la clase trabajadora. Sí. Ahora, en este presupuesto para 2023, el recorte fue casi del 60%, 59 y algo. O sea, lo que nos dan, que son como 12 millones y algo de pesos, no alcanza ni siquiera para pagar los sueldos. Sí. ¿Qué es lo que va a pasar? Bueno, que estemos pidiendo ampliaciones y ampliaciones. Por eso yo decía, si queremos que esto funcione, tendrán que respetar esa autonomía, esa independencia, y que el Congreso del Estado, el Ejecutivo, Finanzas, en esa responsabilidad que tienen, analizar perfectamente los anteproyectos y decir, esto es lo que ocupa. Son matemáticas. Sí. Y las funciones están en la ley. Y si no le otorgan, entre otras cosas, el presupuesto para ejercerlas, ¿quién es el perjudicado? La misma sociedad. Sí, al final la ciudadanía la resiente. Así es, porque yo te pudiera mostrar incluso el organigrama y no podemos cumplir con la ley. Por ejemplo, hay plazas vacantes que nos obligan a tener los datos personales, el de archivo, proyectistas, gente especializada que como no hay presupuesto no se tienen. Sí. Entonces, ahí nos hace falta voluntad política. Estamos en una transición y sabemos que el actual sistema también pensaba en que a lo mejor iban a desaparecer los institutos electorales y los tribunales, y quizás por eso retrasó. Pero yo creo que es importante analizar cuál es la causa de la insuficiencia presupuestaria de los tribunales electorales. Ajá. y que se les dote. Ya están ahí, ya quedaron, ya no pasó la reforma constitucional. Sí, pero en esa reflexión que haces, pensar, o sea, no creo que ahorita en lo que vamos en este podcast nos queda claro que pensar en desaparecer las instituciones estas como Tribunal Electoral o el Instituto Electoral, desaparecerlos para que sea una instancia federal la que absorba o resuelva las problemáticas como que ustedes actualmente resuelven, pues es una situación que termina siendo perjudicial. Pues dábamos el ejemplo de la Profeco, ¿no? O sea, entonces ahora vamos a tener que ir ¿a dónde vamos a tener que ir a resolver nuestras instancias? La problemática, ¿a qué instancias tenemos que trasladarnos? Creo que pensar que desaparecer instituciones no es el camino, y nos ha quedado muy claro en muchísimos ejemplos de lo que hemos visto con, por ejemplo, el tema del Seguro Popular, que ha dejado muy claro que ha pasado con desaparecer instituciones. Existe pues ese interés de desaparecer a los organismos locales, a los tribunales, pero ya nos queda claro, creo que esa parte la tenemos muy clara, magistrado, de que no es el camino. Sin embargo, cuando ahorita tú hablas de cuál es el camino, tú hablabas algo muy importante, la autonomía presupuestaria. Creo que ese es el debate al que tendríamos que aspirar
en nuestro estado, por ejemplo, con nuestros diputados, donde ahí al final de cuentas se decide un presupuesto. Los diputados son los que votan los presupuestos y los que determinan qué tanto le toca a cada dependencia. Y ese debate no se está discutiendo en el Congreso. Ningún diputado haya elevado ese debate de darle una autonomía presupuestaria. Pero ¿qué sería esa autonomía presupuestaria? Yo creo que sería interesante, desde tu perspectiva, magistrado, ¿cómo verías esa autonomía presupuestaria? ¿Qué le permitiría al Tribunal Electoral con una autonomía presupuestaria? ¿Hacia dónde le apostarías en un tema de autonomía presupuestaria? Gracias. Mira, quiero hacer una aclaración, ¿eh? Ajá. Estamos hablando de autonomía presupuestaria. Esta está incluida dentro de un tema de la función de los tribunales electorales que le llaman garantías. Ajá. Para que un tribunal electoral pueda garantizar justicia electoral, entre otras cosas, debe tener el presupuesto suficiente. Sin embargo, el debate ha estado sobre el presupuesto. Yo sí quisiera aclarar a todos los que nos escuchan que pareciera que estamos hablando de dinero, y se vende esa idea social que lo que interesa a las instituciones autónomas es el dinero y que nada más quieren dinero. Y de hecho, uno de los discursos por los cuales se quiere desaparecer estas instituciones es porque no sirven y son caros. Ajá. Yo diría, bueno, vean las estadísticas, vean lo que hay de estas instituciones, cuánto es lo que cuestan y la eficiencia en cuanto al contenido de sus resoluciones. Ajá. Y luego contrasten cuál es la verdadera causa. Uh-huh. La verdadera causa, a mi juicio, y eso está también documentado, son decisiones políticas. Es decir, primero era que los tribunales electorales haya porque no hay justicia electoral local. Ajá. Y luego 20, 25 años después, a lo mejor 15 años antes o después de la reforma, dijeron, ¿saben qué? En el Estado se están incidiendo en ellos, lléveselos al Senado. Tampoco se ha resuelto el problema y ahora dicen, desaparezcan y que sean las autoridades federales las que organicen y las que administren justicia. Bueno, si todo esto no está resolviendo el problema de fondo, entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Yo diría, para regresar así a la pregunta de la autonomía de la autonomía financiera, diría, a ver, lo que ocupamos es ver el problema desde arriba, cómo hacer eficientes a los tribunales. Okay. ¿Sí? Entonces, debemos de garantizar plena autonomía, la tenemos en la ley, las condiciones están, pero la decisión política nos dé. A ver, en la ley está la autonomía financiera, sí. pero no se ejerce en la práctica. No, es que en la práctica, al no garantizarnos, por ejemplo, uno de los temas, por ejemplo, adecuados procedimientos para designación de juzgadores electorales a nivel nacional, a nivel federal, permea mucho la decisión política. Eso es importante consolidarla. Estamos en una transición. Okay. Luego, dales lo que ocupan, no les des de más. Analiza pero tampoco de menos. Pero no les des de menos. Si les das de más, te lo tendrían que regresar. Uh-huh. Si les das de menos, no van a hacer su función y es responsabilidad. Que entren los organismos que analizan y revisan en qué se gasta el dinero. Uh-huh. Y que lo que hagan los magistrados o jueces o los tribunales electorales sea de verdad justicia electoral, que se les dé seguimiento, que haya revisión, toda esa serie de cosas. Entonces, no es muy difícil. Lo que hace falta es enfrentar el problema real. La voluntad. La voluntad política, por decir así. Uh-huh. Y también nosotros, como jueces electorales, abrirnos a la ciudadanía y que la ciudadanía, ojalá de verdad es una invitación a todas y toda la ciudadanía, estamos abiertos a esto. Ahí están las sentencias, ahí están las resoluciones. No son muchas cada año, pero es mucha la actuación de manera permanente. Todos los días estamos trabajando y resolviendo el respeto a la dignidad de los procesos electorales, y cuando no tenemos proceso estamos resolviendo una gran cantidad de derechos políticos de candidatos, de militantes, de asociaciones. Cuando se termine el proceso electoral constitucional en el mes de noviembre más o menos, en el mes de octubre, en noviembre inmediatamente empezamos las elecciones auxiliares. Ajá. Es igual de más o menos de noviembre a febrero,
marzo, estamos involucrados todavía para integrar a los ayuntamientos y es igual. Entonces, estamos incluidos e inmersos en ese análisis de respeto a los derechos de nuestro sistema político, una invitación a la sociedad. Somos los tribunales que estamos así frente a querer hacer valer la justicia de los procesos electorales. Sí. Si lo queremos ver así, somos los tribunales primigenios que estamos al cuidado de que tú o ella hagan un voto libre, auténtico, y siempre estamos en esa lucha. Sí. Los invitamos a que nos analicen, no nos queremos esconder, que nos conozcan. Sí, y es que esa parte, magistrado, tienes toda la razón cuando haces esa reflexión sobre la diferenciación, porque efectivamente pareciera ser que una discusión es el dinero, pero no es la cuestión del dinero, sino la necesidad de cambiar o de debatir sobre por qué los organismos autónomos, sí es importante que se los hagamos conocer, es que los organismos autónomos, cuando decimos a organismos autónomos, llámese tribunal, instituto, fiscalía, poder judicial, congreso, OSAFIC, que a ver si alguna se me escapa, pero son diferentes organismos o instituciones que funcionan como entes autónomos, la Comisión de Derechos Humanos, Infocol, o sea, que están, por un lado, deben de funcionar totalmente ajenas al poder, pues, o sea, al poder ejecutivo, o sea, tienen que funcionar de esa manera, porque esa es su esencia de funcionamiento. Y como tú, abogado, vas a decir, la Constitución así lo dice. Sí, la Constitución así lo dice, pero es la manera de que debe de funcionar la organización social para que le tenga un equilibrio. Ok. Pero cuando hablamos de esa autonomía, lo que a veces se discute no es el recurso, sino la forma en cómo se da esos recursos a los organismos. Y es que hay que dejarlo muy en claro para que nos escuchen, es que si, por ejemplo, Tribunal Electoral tiene cierto recurso, el recurso no le llega de socavón, ¿verdad? No llega a las cuentas y mira, ahí está el recurso que les tocó y que autorizó el Congreso. No, el recurso está depositado en la Secretaría de Finanzas del Gobierno Estatal. Y es la Secretaría de Finanzas quien hace las dispersiones de carácter mensual, todos los recursos. Entonces, están las instituciones dependientes del estado de ánimo de la Secretaría de Finanzas del Gobierno Estatal para depositar o no depositar las administraciones mensuales a cada una de las instituciones. Cuando hablamos de autonomía, es que no tenga que depender de la voluntad de otro poder el que las instituciones tengan sus recursos, e incluso que estas instituciones no tengan que depender tampoco del otro poder o de otros poderes para determinar qué tanto presupuesto les va a tocar. En este caso, en el Congreso, que se determina, ¿eh? O sea, la discusión hacia allá va, no es un tema cuantitativo. No. Así es. Es el tema cualitativo de cómo se administra estos recursos y que le permita al Tribunal Electoral o a los demás organismos autónomos a tomar las decisiones, porque ya no va a depender de que, mi decisión, si no la tomo de acuerdo o a favor o condicionada pues a lo mejor no me va, la Secretaría de Finanzas a lo mejor no me va a querer depositar mi administración. Mira, lo que dices es cierto, ahí está el cómo. Ahora, incluso ni siquiera es una opinión personal de alguien digan, a ver, ¿cómo le podríamos hacer? El Congreso del Estado tiene, desde que yo recuerdo, iniciativas de ley diciéndole eso. A ver, no nada más a los organismos autónomos, al Poder Judicial, a todos los autónomos, a la división de poderes. Al propio Congreso. Así es, al propio Congreso. Tiene iniciativas donde se dice, oye, la distribución del presupuesto debe ser acertado. Y las iniciativas que hay ahí incluso tienen recomendaciones de organismos internacionales donde le dicen a México, oye, en el sistema de justicia, abarcando a todos, incluyendo al Tribunal Electoral, tienes que otorgarle un porcentaje del ingreso del PIB, pues, del Producto Interno Bruto, y hablan incluso hasta del 2%. Igual en las entidades federativas, para que no dependan ni siquiera de la voluntad de los legisladores. La voluntad de los legisladores
es para vigilar que se se ejerza bien y que tenga buenos resultados. Ajá. Entonces, es voluntad. Exacto, es voluntad. exacto. Estas iniciativas a nivel local están en el Congreso. Sí. Están en el Congreso del Estado. Es Morena, si mal no recuerdo, en el 2018, entrando al poder, están en el Senado. Sí, claro. Está en el Senado una reforma al artículo 116. Olga Sánchez Cordero. Olga Sánchez Cordero, Ricardo Monreal y otros senadores de Morena presentaron para reformar al sistema de justicia nacional, y esa iniciativa ya trae un presupuesto que le garantiza la autonomía e independencia del sistema de justicia local, del sistema de justicia federal, y ya habla de un porcentaje. Tú decías, ¿en qué lo van a utilizar? Bueno, si nos otorgan como Tribunal Electoral un presupuesto que nos alcance, nosotros tenemos que ser sumamente responsables, es decir, con este presupuesto, ¿qué voy a hacer? Voy a garantizar sentencias de calidad. Yo diría que tenemos que subir, incluso, yo lo he sostenido por escrito, tenemos que garantizar a mediano plazo, no sé, 5 o 10 años, subir el nivel de calidad del sistema de justicia hasta un 60 o 70%. Por el otro lado, tenemos que llevar capacitación, ya no nada más interna y externa entre nosotros, sino a la sociedad a través de mecanismos de participación social, porque hay muchos que no los ejercemos: plebiscito, revocación de mandato, elecciones infantiles en las escuelas. O sea, cómo llevar la democratización a otros niveles, en donde ya no nada más sean los partidos políticos de procesos electorales, sino la sociedad en general, de cómo la sociedad puede participar con nosotros en temas legales, que eso lo hacen otros países también. O sea, si hay un problema de violencia política de género, por ejemplo, cómo invitar a las organizaciones civiles de mujeres que conozcan de los asuntos, que estén al pendiente, pero para eso necesitamos difusión y una serie de cosas. Entonces, creo que el cómo es eso que tú dices, ahí están. Sí. Oye, magistrado, pues fíjate que ya llevamos la hora conversando, una charla muy interesante, muy agradable, y además con una persona tan conocedora de estos temas como tú. Tiende a que sigamos, pues aquí nos podemos llevar 3, 4 horas platicando, pero pues también el magistrado tiene actividades y cosas que hacer, y ya le estamos robando mucho tiempo, porque fíjense que antes de iniciar este podcast, pues ya hasta nos echamos todavía otra hora platicando, queriendo componer el mundo, pero estábamos en esta parte de querer conversar y platicar con ustedes para que conocieran un poquito más sobre esta gran función que tienen los tribunales electorales, la importancia, ya lo dijimos, de cómo pueden cambiar la historia de cualquier entidad, de cualquier municipio, y incluso también en el país, ¿no? Magistrado, ¿algo más que quisieras agregar de lo que estamos aquí conversando? ¿Algo que se me haya escapado, que quisieras señalar sobre las... Pues fíjate que lo único que yo te diría es que no nos robas nada de tiempo, al contrario. Sí. A mí me gustaría, que sigas regresando, que sigas cuestionando esto, que sigas documentando el tribunal, e invitar a cualquier persona, a cualquier organización civil o política para que venga y sepa qué es lo que hacemos. De igual manera, a cualquier otro medio de comunicación, adelante, porque de lo que se trata es que sepan qué hacemos, que nos califique también la sociedad. La intención es ganarnos esa confianza de la sociedad, porque en democracia, la justicia electoral local, lo que importa es que la sociedad confíe en las instituciones. Exacto, la confianza. Y nosotros nos queremos ganar esa confianza social con base en lo que nos digan, estás bien, estás mal, y sobre eso poder avanzar. Yo te agradezco mucho y bueno, pues seguimos estando a tus órdenes. Ningún robo de tiempo, estamos a la disposición. Muchísimas gracias, magistrado Ángel Durán.
Ha sido una charla muy, muy interesante, muy buena. Pero sobre todo agradecerles a todos ustedes que nos ven, que nos escuchan, que nos siguen en nuestro canal de YouTube de Oráculo Político, en Facebook también estamos como Oráculo Político, y en Spotify en el canal de Despierta Colima, donde podrán estar viendo, escuchando estos podcasts de gran interés y de gran incidencia para buscar la gran participación ciudadana en los temas y en el debate público de nuestro estado de Colima. Pues nos vemos en una siguiente emisión. Muchísimas gracias, Ángel. Nos vemos en la próxima. Y como siempre les digo, Despierta Colima.